Pagué $19,500 por el suite 16 de mi nieta. Una semana después. No estás invitada. La noche anterior cancelé todo. Mi hijo llamó 50 veces. Cuando atendí solo dije, el teléfono vibra por 51ª vez. La pantalla brilla en la oscuridad de la sala, mostrando el nombre Brandon. Estoy sentado en el viejo sillón de Roger mirando este baile de luces y sonidos. Son las 3 de la madrugada. Fuera de la ventana reina la tranquilidad de nuestro tranquilo barrio residencial, donde incluso los perros ya se han dormido. Y en mi cabeza, como un disco rayado, se repiten las palabras del mensaje que recibí hace una semana. No quiere que los viejos lo estropeen todo, no estás invitada. Acabo de cancelar la fiesta, $19,500, la banda, las flores, el catering, el fotógrafo, el DJ, incluso esos estúpidos globos rosa y dorados que Tracy quería tanto. Todo se esfumó en una hora de llamadas. La fiesta es dentro de 12 horas y por lo que parece, Brandon acaba de enterarse. El teléfono no para de sonar 52, 53. Cuando Roger murió hace 5 años, pensé que las cosas no podían ir a peor. Un infarto se lo llevó en cuestión de minutos. Estaba desayunando, leyendo el periódico, riéndose de algún chiste sobre políticos. Y una hora después ya no estaba. 37 años juntos. Él era mecánico en el ferrocarril, yo contable en una aseguradora. Nada especial, nada glamuroso, simplemente la vida. Ahorrábamos poco a poco, no nos permitíamos excesos. Tras su muerte, el seguro y la pensión me proporcionaron un colchón de seguridad. No era un lujo, pero me daba tranquilidad. Lo único que me mantenía a flote entonces era Tracy, mi nieta. Tenía 11 años y venía a verme todos los sábados. Hacíamos galletas, veíamos musicales antiguos y ella me contaba cosas del colegio, de sus amigos, del chico que le gustaba, Jason, pero que nunca se lo diría. Ella era mi rayo de sol en aquella oscuridad. Brandon se casó con Tiffany hace 12 años. En aquel entonces yo estaba feliz. Mi único hijo, gerente de un centro logístico que siempre había trabajado tan duro, por fin había encontrado a alguien. Tiffany trabajaba como administradora en una clínica dental. Tenía una sonrisa blanca y brillante y decía las cosas correctas. Al principio todo iba bien. Incluso venía a tomar café conmigo, me preguntaba por recetas familiares y me pedía consejos sobre Brandon. Pero en los últimos años algo cambió. Empezó a hacer comentarios. Al principio eran delicados. Diana, quizás no deberías darle tantos dulces a Tracy. Luego más duras. Te entrometes demasiado en la educación. Brandon y yo sabemos lo que tenemos que hacer. Y por último, ya no es una niña pequeña, necesita espacio, no una abuela que lo controle todo. ¿Controlar? Yo solo quería a mi nieta. ¿Acaso es eso un delito? El otoño pasado, Tracy, mientras hojeaba un catálogo de vestidos de novia en mi salón, le gustaba venir a mi casa después del colegio. De repente me dijo, abuela, ¿sabes lo que es un dulce 16? Por supuesto que lo había oído. Es una tradición estadounidense celebrar una gran fiesta cuando se cumplen los 16 años. Tracy me enseñó una foto de Instagram. Chicas con vestidos lujosos, decoraciones, música, cientos de invitados. Es como un cuento de hadas, susurró, y vi ese brillo en sus ojos. ¿Quieres una fiesta así? Le pregunté. Ella se rió. Mamá y papá dicen que es demasiado caro. Dicen que basta con una simple comida con la familia. Entonces se lo propuse sin dudarlo. Yo lo pagaré todo. Será mi regalo para ti, querida. Brandon se negó al principio. Incluso discutimos. Decía que no debía gastar tanto, que era responsabilidad suya como padres. Pero yo insistí. Es mi dinero, mi decisión, mi nieta.
Suspiró y cedió. Tiffany también pareció estar de acuerdo, incluso me dio las gracias y me abrazó en la cocina. Diana, es muy generoso por tu parte. Tracy estará encantada. Dediqué meses a los preparativos. Encontré un salón maravilloso en el centro de la ciudad. Encargué la decoración en los tonos rosa y dorado que a Tracy le encantaban. Contraté a un grupo musical juvenil. Por supuesto no entiendo nada de su música, pero mi nieta me enseñó sus vídeos y me parecieron decentes. Acordé el menú con la empresa de catering, contraté a un fotógrafo e incluso a un DJ para el baile. Todo tenía que ser perfecto. Y entonces, hace exactamente una semana, llegó ese mensaje de Tiffany. En ese momento estaba tomando el té de la tarde y revisando la lista definitiva de invitados. El teléfono pitó. Un nuevo mensaje. Diana, tenemos que hablar. Tracy ha dicho que no quiere que los viejos lo estropeen todo. Quiere una fiesta juvenil, sin abuelos ni abuelas. No estás invitada. Espero que lo entiendas. Lo leí 3 veces. Luego otra vez. Gente mayor. Estropearlo todo. No invitada. Hice una captura de pantalla. Me temblaban tanto las manos que apenas pude pulsar el botón. Luego me senté y me quedé mirando al techo durante 1 hora, quizás 2. Solo tenía una cosa en la cabeza. Había gastado $19,500 en una fiesta para una niña que al parecer no quería que yo estuviera allí. A la mañana siguiente empecé a llamar, primero a la sala para cancelar la reserva. La gerente me preguntó sorprendida si todo iba bien y yo solo le dije, han cambiado las circunstancias. Luego llamé a la banda, al catering, al fotógrafo, al DJ. Todos me preguntaban lo mismo y yo repetía como un mantra. La fiesta no se celebrará. Perdí parte del dinero ya que los depósitos no son reembolsables, pero no me importaba. El mensaje de Tiffany encendió algo dentro de mí y actué de forma automática, metódica. Al atardecer, todo estaba cancelado. No le escribí a nadie, no avisé. Simplemente hice lo que creí correcto. El teléfono vibra por 52ª vez. Miro la pantalla. Brandon. Mi mano se extiende y finalmente toca el botón de respuesta. Mamá, ¿qué has hecho? La voz de mi hijo tiembla tanto que apenas lo reconozco. Pánico, ira, desesperación, todo junto. Me quedo en silencio un segundo, luego digo con calma, frialdad y claridad, como si leyera el saldo de un informe, lo que tenía que haber hecho hace mucho tiempo. Estoy enseñando a tu esposa a respetar. Brandon apareció en la puerta a las 8 de la mañana. Aún no había tenido tiempo de tomarme el café. Estaba junto a la cocina esperando a que hirviera la tetera. Oí golpes secos en la puerta y mi corazón dio un vuelco. Sabía que era él. Abrí la puerta y él irrumpió en el vestíbulo con la cara roja y los ojos inyectados en sangre. Parecía que no había dormido en toda la noche. Mamá, ¿te das cuenta de lo que has hecho? Le dijo con voz quebrada por la ira. Di un paso atrás y me apoyé contra la pared. Brandon nunca me había gritado. Incluso cuando era adolescente y se rebelaba contra todo, se limitaba a callarse y encerrarse en sí mismo. Pero ahora explotó. Tracy ha llorado toda la noche. Todos sus amigos ya sabían lo de la fiesta, habían comprado vestidos, habían hecho planes. ¿Y ahora qué? Ahora le da vergüenza ir al colegio. Respiré hondo tratando de hablar con calma. Brandon, lo hice porque tu mujer me escribió. Tiffany dice que no escribió nada, me interrumpió. Dice que te lo has inventado todo. Me quedé paralizada. La tetera detrás de mí pitó, pero yo no me moví. ¿Inventado? Brandon, tengo un mensaje. Enséñamelo, dijo, extendiendo la mano. Fui al salón, cogí el teléfono de la mesita. Me temblaban las manos, ya no por miedo, sino por indignación. Abrí el mensajero, busqué la conversación con Tiffany, deslicé hacia arriba, hacia abajo. El mensaje no estaba, simplemente había desaparecido. Y bien, Brandon estaba detrás de mí, respirando con dificultad.
Estaba aquí, susurré. Lo vi, lo leí, hice una captura de pantalla. ¿Una captura de pantalla? Pues enséñamela. Abrí la galería, desplacé las últimas fotos. Había fotos de las flores de mi jardín que había hecho anteayer, una foto antigua de Roger que había encontrado en un cajón, una foto de una receta de un libro de cocina, pero no había ninguna captura de pantalla del mensaje. En absoluto. Mamá, la voz de Brandon se suavizó, lo que me asustó aún más. Quizás te lo imaginaste, quizás te confundiste. Me volví bruscamente hacia él. No me confundí. No estoy loca, Brandon. Estaba aquí. Me puso la mano en el hombro y en sus ojos vi lo que más temía ver. Lástima, me compadecía. Me trataba como a una anciana enferma que necesitaba ayuda. Quizás deberías ir al médico, solo para que te revisen, tu padre en su momento. No te atrevas a compararme con tu padre, le aparté el brazo. Roger tuvo un infarto, no problemas mentales, y yo tampoco los tengo. Brandon suspiró y se pasó la mano por la cara. Está bien, mamá, pero ¿qué les digo a Tiffany y a Tracy? ¿Cómo se lo explico? Diles la verdad, que tu mujer me ofendió y yo respondí de la única manera que podía. Me miró como si le hubiera dado una bofetada. Se dio la vuelta y se marchó sin siquiera despedirse. La puerta se cerró con tal estruendo que la ventana tembló. Me quedé de pie en medio del salón con el teléfono en la mano. La tetera había dejado de silbar hacía rato. En la casa reinaba un silencio sepulcral. Los días siguientes fueron un infierno. Tracy no respondía a mis llamadas. Le envié mensajes cortos y cautelosos. Querida, hablemos. La abuela te quiere. Ella marcaba leído, pero no respondía. Una vez intenté llamarla de nuevo, pero rechazó la llamada. Un minuto después recibí un mensaje de Brandon. Mamá, no la llames ahora, dale tiempo. Tiempo. Como si el tiempo fuera a resolver algo. Me enteré por Wilma, mi única amiga, la cajera del supermercado donde hago la compra, que Tiffany le estaba contando a todo el mundo su versión de los hechos. Wilma se enteró por su sobrina, que va al mismo grupo de baile que Tracy. La suegra loca arruinó la fiesta con sus tonterías. La pobre Tiffany no sabe qué hacer. Seguramente tendrá que llevar a su suegra a una residencia de ancianos. Una residencia de ancianos. Yo, Diana Corbett, que durante 30 años llevé la contabilidad sin cometer un solo error, que tras la muerte de mi marido me encargué sola del seguro, los impuestos y las inversiones, de repente me convertí en una anciana incapacitada a la que hay que colocar en algún sitio. Wilma vino a verme esa noche, trajo vino barato con tapón de plástico, del que bebemos una vez al mes mientras vemos series. Me abrazó en la puerta. Di, te creo. Sé que no te lo has inventado. Me eché a llorar. Por primera vez en todos estos días. Me quedé en el vestíbulo llorando sobre el hombro de una mujer que trabaja de cajera y apenas llega a fin de mes después de 2 divorcios, pero que resultó ser la única persona que me creyó. Nos sentamos en la cocina. Wilma sirvió vino en nuestros viejos vasos porque yo no tengo copas. A Roger no le gustaban. Escucha, dijo, ¿estás segura de que hiciste una captura de pantalla? Segura. Recuerdo que pulsé 2 botones y oí el clic de la cámara. Entonces tiene que estar en algún lugar del teléfono. Las fotos no desaparecen sin más. Pero he revisado toda la galería. Wilma giró pensativa el vaso entre sus manos. ¿Sabes? Mi hijo pequeño borró una vez todas mis fotos por accidente y el chico del taller las recuperó. Dijo que incluso los archivos eliminados permanecen en la memoria hasta que se sobrescriben. Quizás podrías intentarlo. La miré. Wilma sonrió. El taller está en la calle Clenova, cerca de la antigua lavandería. Allí trabaja un chico, Kevin. Dicen que es un genio en estas cosas. Al día siguiente fui allí. El taller era diminuto, un escaparate cubierto de anuncios de reparaciones.
El interior era estrecho y olía a soldadura y plástico. Detrás del mostrador había un chico delgado de unos 25 años, con una camiseta con algún logotipo y auriculares. Cuando entré, se quitó un auricular y me miró. ¿Necesita algo? Dejé el teléfono sobre el mostrador. Necesito recuperar unas fotos borradas. ¿Puede hacerlo? Kevin cogió el teléfono y lo giró entre sus manos. ¿Hace mucho que las borró? Hace una semana, quizás menos. Es posible. Deje el teléfono y vuelva dentro de un par de horas. Pagué $50 por adelantado y me fui a dar una vuelta por la ciudad. Me senté en una cafetería al otro lado de la calle. Pedí un té que no me bebí. Me quedé sentada mirando por la ventana, observando a la gente que pasaba, madres jóvenes con cochecitos, adolescentes con teléfonos, hombres trajeados. Todos vivían sus vidas y a nadie le importaba una anciana que intentaba demostrar que no estaba loca. Volví 2 horas más tarde. Kevin ya estaba esperando con mi teléfono y una hoja de papel en la mano. Lo encontré, dijo. Aquí tiene su captura de pantalla. Dejó la copia impresa delante de mí. Reconocí mi mensaje a Tiffany, cada palabra. Diana, tenemos que hablar. Tracy ha dicho que no quiere que los viejos lo estropeen todo. Quiere una fiesta para jóvenes, sin abuelos ni abuelas. No estás invitada. Espero que lo entiendas. Mis manos volvieron a temblar. Cogí el papel y lo apreté contra mi pecho. Es exactamente lo mismo. Sí, es más, Kevin giró la pantalla de su ordenador hacia mí. He comprobado los metadatos. El mensaje se envió desde el teléfono de otra persona y luego se eliminó de ambos dispositivos a través de una aplicación de sincronización. Se puede hacer de forma remota si se sabe cómo. Lo miré sin entender. ¿Qué significa eso? Significa que alguien eliminó deliberadamente ese mensaje de tu teléfono y del suyo para que no quedaran pruebas. Me senté en una silla junto al mostrador, sin poder mantenerme en pie. Kevin me sirvió un vaso de agua. Señora, ¿se encuentra bien? Asentí con la cabeza y di un sorbo. El agua estaba tibia y sabía a cloro. ¿Me puede imprimir otra copia? Imprimió 2. Le pagué el resto del dinero, le di las gracias y salí a la calle, apretando los papeles en mi mano. Pruebas. Por fin tenía pruebas. Me senté en el coche, puse las copias en el asiento del copiloto, arranqué el motor, pero no me fui. Simplemente me quedé sentada mirando esos papeles. Ahora tengo una opción. Puedo enseñárselos a Brandon y él descubrirá que su mujer no solo me insultó, sino que también borró deliberadamente las pruebas para hacerme parecer loca. Se enterará de que Tiffany lo manipuló y se aprovechó de su confianza. ¿Y entonces qué? ¿Su matrimonio se romperá? ¿Tracy sufrirá aún más? ¿O puedo guardar silencio, dejar esos papeles en el cajón, dejar que todos sigan pensando que soy una vieja loca que se inventa cosas, dejar que Tiffany gane? Me quedé sentada en el coche durante 15 minutos más, mirando esos documentos. Luego arranqué el motor y me fui a casa. Los papeles están ahora sobre la mesa de mi cocina. Los miro y sigo sin decidir qué hacer. Decidí que Brandon tenía que ver las pruebas, no en casa, ni delante de Tiffany o Tracy, sino a solas cuando no pudiera escapar de la conversación. Así que fui a su trabajo. El centro logístico está situado a las afueras de la ciudad. Un enorme hangar con paredes grises y docenas de camiones junto a la rampa. Nunca había estado allí. A Brandon no le gustaba que me entrometiera en sus asuntos laborales. Decía que era su territorio, su propio espacio, donde él era su propio jefe. Pero en ese momento me daba igual lo que le gustara o no. Aparqué cerca de la entrada y saqué la copia impresa de mi bolso. El papel temblaba ligeramente en mis manos. Respiré hondo y salí del coche. La recepcionista, una joven con el pelo pelirrojo brillante y un piercing en la nariz, me miró con sorpresa. ¿A quién viene? A ver a Brandon Corbett, soy su madre.
Cogió el auricular del teléfono y marcó el número. Brandon, ¿es tu madre? Sí, abajo. De acuerdo. Colgó el auricular y me hizo un gesto con la cabeza. Despacho 203, segunda planta, al final del pasillo a la izquierda. Subí las escaleras lentamente. Últimamente me dolían las rodillas, sobre todo al subir escaleras. 63 años ya no son ninguna broma, aunque intento no pensar en la edad. El pasillo era largo con linóleo que crujía bajo los pies. Olía a café y papel. La puerta del despacho estaba entreabierta. Brandon estaba sentado detrás de una mesa llena de carpetas e informes, escribiendo algo en el ordenador con el ceño fruncido. Cuando llamé a la puerta se sobresaltó. «Mamá, ¿qué haces aquí?» Entré, cerré la puerta detrás de mí y dejé la copia impresa sobre su mesa, justo encima de un informe con gráficos. Lee miró el papel y luego a mí. Vi inquietud en sus ojos. Cogió la hoja e hizo un gesto como para leerla. Observé cómo su rostro palidecía poco a poco y cómo apretaba los labios. Leía despacio, con atención, y algunas frases las releía 2 veces. Luego dejó la hoja sobre la mesa y se frotó la cara con la mano. Hubo una larga pausa. El reloj de la pared hacía tic-tac tan fuerte que parecía estar contando algo importante. Fuera de la ventana alguien arrancó un camión y el motor rugió. «¿De dónde viene esto?», preguntó finalmente con voz ronca. El chico del taller recuperó los datos borrados. «Es un mensaje auténtico, Brandon. Tiffany lo escribió y luego lo borró de ambos teléfonos para no dejar pruebas. Sabía lo que hacía». Volvió a quedarse en silencio. Miró el papel como si intentara encontrar en él algo que explicara todo de otra manera. Tenía las manos sobre la mesa, con los dedos entrelazados con tanta fuerza que se le habían puesto blancos los nudillos. «No sé qué decir», susurró. «Dime que me crees, que ya no piensas que soy una vieja loca que lo confunde todo». Me miró y había tanto dolor en sus ojos. «Mamá, nunca pensé que estuvieras loca. Es solo que no podía creer que Tiffany fuera capaz de hacer algo así». «¿Y ahora lo crees?». Asintió con la cabeza y bajó la mirada. «¿Qué quieres que haga?», preguntó con voz suave y cansada. «Quiero que hables con tu mujer, que admita que mintió, que se disculpe conmigo y con Tracy». Brendan se pasó la mano por el pelo, un hábito que había heredado de Roger. Mi difunto marido también se devanaba los sesos ante decisiones difíciles. «Hablaré con ella. Pero dame tiempo, mamá, es complicado, es nuestro matrimonio. Tenemos que resolverlo nosotros solos, sin terceros». «De acuerdo», dije, aunque por dentro todo gritaba de injusticia. «Pero no te demores. No voy a seguir soportando esta humillación. Tengo derecho a un mínimo de respeto, Brandon, al menos por parte de mi propia familia». Asintió sin levantar la vista. Me fui dejando la copia impresa sobre su escritorio. En el pasillo me encontré con un hombre con una carpeta que me saludó con un gesto amistoso. Le respondí automáticamente, aunque apenas podía verlo a través de la niebla que tenía en la cabeza. Por la noche, cuando ya me había acostado con un libro, estaba leyendo una novela policíaca, pero no podía concentrarme en la trama. Sonó el teléfono. Número desconocido. Siempre me dan miedo las llamadas de números desconocidos. ¿Y si ha pasado algo? ¿Si son malas noticias? Roger murió durante el día, pero me parece que las malas noticias siempre llegan por la noche. Descolgué el auricular. «¿Hola? ¿Diana Corbett?», preguntó una voz femenina, firme pero no grosera. Se notaba que estaba acostumbrada a dar órdenes. «Sí, soy yo. Me llamo Bárbara Miller. Soy la madre de Tiffany. Tracy me contó lo que pasó en la fiesta. Me gustaría hablar con usted, si no le importa, en persona». Me senté en la cama y encendí la lámpara. «¿Bárbara?». A la otra abuela de Tracy solo la había visto unas pocas veces, en la boda, luego en el bautizo de su nieta y una vez en una barbacoa familiar hace 3 años.
Intercambiamos frases corteses, hablamos del tiempo y de lo guapa que estaba Tracy, pero nunca hablamos más allá de eso. Me dio la impresión de ser una mujer dura, directa y sin rodeos. ¿De qué quiere hablar?, le pregunté con cautela. ¿De lo que realmente está pasando? Mi hija dice una cosa, usted probablemente otra. Mi nieta llora y no entiende por qué los adultos no se ponen de acuerdo. Quiero saber la verdad. ¿Podemos vernos mañana? Estoy libre después de comer. Acepté. Quedamos en una cafetería de Chapter Street a las 2 de la tarde. Al día siguiente llegué 15 minutos antes. Bárbara apareció justo a las 2. Era una mujer alta y delgada, de unos 59 años, con el pelo corto y canoso, vaqueros y una sencilla camisa blanca, sin maquillaje, sin joyas, salvo un sencillo reloj en la muñeca. Caminaba con seguridad, como alguien que no teme a nada en el mundo. Se acercó a mi mesa y me tendió la mano. Diana, gracias por aceptar quedar conmigo. Pedimos café, yo tomé un capuchino y ella un americano solo sin azúcar. Bárbara no perdió el tiempo en charlas triviales. No me preguntó cómo había llegado ni cómo me encontraba. Bueno, cuénteme su versión de los hechos. ¿Por qué canceló la fiesta? Le conté todo sobre el mensaje, sobre cómo organicé la fiesta, cuánto tiempo le dediqué, cómo elegí cada detalle para que a mi nieta le gustara, sobre las palabras "los viejos lo estropean todo", sobre cómo Tiffany borró las pruebas, sobre cómo me acusaron de confusión senil y aludieron a la demencia. Luego saqué de mi bolso la segunda copia impresa y la puse delante de Bárbara. Ella tomó el papel, lo leyó atentamente, su rostro permaneció tranquilo, impenetrable, pero noté cómo se le tensaba la mandíbula. Dejó la copia, tomó un sorbo de café y se quedó en silencio durante un largo rato mirando por la ventana. Mi hija siempre ha sido egoísta, dijo finalmente, y en su voz no había pena, solo la constatación de un hecho como un diagnóstico médico. Esperaba que la maternidad la cambiara, que el nacimiento de Tracy la hiciera más dulce, más responsable, pero parece que me equivoqué. Me quedé callada dejándola hablar, temerosa de interrumpirla. Desde pequeña, Tiffany quería ser el centro de atención. Cuando tenía 4 años, me separé de su padre. Bebía, perdió su trabajo, podía desaparecer durante una semana sin dar explicaciones. No podía soportar más ese infierno. Pero Tiffany no entendía las razones, solo sabía que su padre se había ido y que no volvería. Y yo intentaba compensar su ausencia, le compraba los juguetes que quería, la llevaba a clases de baile, de música, de natación, le daba todo lo que pedía por miedo a negarme. Ahora me doy cuenta de que cometí un gran error. He criado a una hija que cree que el mundo debe girar a su alrededor, que todo el mundo está obligado a cumplir sus deseos. Bárbara guardó silencio y giró la taza entre sus manos. Está celosa de ti, Diana, celosa porque Tracy te quiere de forma natural, sin esfuerzo. Y entre ella y su hija siempre hay tensión, siempre hay discusiones. Tiffany cree que le estás quitando a Tracy, que por tu culpa es una mala madre. Nunca te he intentado. Lo sé, la interrumpió Bárbara. Sé que solo quieres a tu nieta. Yo también la quiero, pero Tiffany es mi hija y la conozco mejor. No necesita la realidad. Necesita una justificación para su comportamiento, alguien a quien culpar. Sentí un nudo en el pecho. Durante todos estos meses, estos años, Tiffany había estado buscando una excusa para alejarme de su nieta y finalmente lo encontró. Bárbara me miró directamente a los ojos. Estoy de tu lado, Diana. Mi hija actuó de manera repugnante, vil. Tiene que disculparse. Pero te pido una cosa. Si realmente quieres mantener unida a esta familia, dale una oportunidad para que se redima. Tiffany no es una mala persona. Simplemente se ha perdido a sí misma. Nos quedamos un rato más hablando de Tracy, de lo rápido que crecen los niños,
de cómo cambian los tiempos. Bárbara me contó que había trabajado como enfermera escolar durante 30 años, que había visto a miles de niños y a sus padres, que se jubiló hace un año y ahora no sabe en qué ocupar su tiempo, acostumbrada como está a estar siempre ocupada, que vive sola en un pequeño apartamento en el segundo piso, que su nieta la visita raramente, ya que Tiffany no fomenta mucho sus encuentros. Siempre encuentra alguna excusa para que Tracy no vaya. Está celosa de todo el mundo, dijo Bárbara sin amargura, simplemente como una constatación del diagnóstico, de mí, de ti, incluso de las amigas del colegio de Tracy, que le quitan tiempo y atención a mi hija. Cuando nos despedimos a la salida de la cafetería, me apretó fuerte la mano con ambas manos. Hablaré con ella. Hablaré en serio, te lo prometo. Volví a casa con sentimientos extraños y contradictorios. Por un lado me sentía aliviada de que alguien más hubiera visto la verdad, de que no estaba sola en esta batalla. Por otro lado, Bárbara me pidió que le diera una oportunidad a Tiffany y yo no sabía si estaba preparada para ello, si tendría la generosidad suficiente. Esa misma noche, alrededor de las 9, cuando ya me había puesto la bata y me disponía a prepararme un té relajante, Wilma me llamó por teléfono. Su voz sonaba inquieta, agitada. Di, necesito verte, ahora mismo, es urgente. Llegaré en 15 minutos, estate lista. Apareció incluso antes, muy nerviosa, sin quitarse la chaqueta en el vestíbulo, sin quitarse los zapatos. Acabo de estar en esa cafetería de Harvard Avenue, ya sabes, donde hacen esas ensaladas con gambas. Estaba sentada junto a la ventana leyendo una revista, esperando mi pedido, y vi a Tiffany. Se me paró el corazón, sentí que iba a oír algo malo. ¿Y qué? Podría estar simplemente almorzando o reuniéndose con una amiga. No estaba sola, dijo Wilma, sacó su teléfono y empezó a buscar algo en la galería. Estaba con un hombre y definitivamente no era Brandon. Me mostró la foto. En la imagen tomada a través de la ventana de la cafetería, un poco borrosa pero bastante nítida, vi a Tiffany. Estaba sentada en una mesa en la esquina más alejada, frente a un hombre de unos 35 años, cabello oscuro, sonrisa de dientes blancos y figura atlética. Estaban sentados muy cerca, inclinados el uno hacia el otro sobre la mesa. Sus manos descansaban sobre la mesa, entrelazadas en el centro. Tiffany reía, echando la cabeza hacia atrás, e incluso en la foto se veía cómo le brillaban los ojos. ¿Quién es?, pregunté, aunque temía la respuesta. No lo sé, pero está claro que no son solo compañeros de trabajo ni viejos amigos. Mira cómo se cogen de la mano. Mira su cara. No es una reunión de trabajo, Di. Amplié la foto con 2 dedos. Sus manos estaban realmente entrelazadas con fuerza, los dedos apretados. Tiffany se inclinó tan cerca del hombre que sus caras casi se tocaban. No era un contacto casual, ni un gesto de apoyo o consuelo. Era algo más, algo íntimo. ¿Me puedes enviar esa foto?, le pedí, y mi voz sonó extraña. Wilma asintió y me la envió inmediatamente por mensajería. Fuimos a la cocina y puse la tetera al fuego. Tomamos té, pero casi no sentí el sabor. Solo sostenía la taza caliente entre las manos y miraba fijamente a un punto. Wilma intentó hablar de otras cosas, del trabajo, de su nuevo vecino que siempre aparca en un sitio que no le corresponde, pero yo casi no la escuchaba. Wilma se marchó sobre las 11 después de darme un abrazo de despedida y yo me quedé sentada en la cocina, mirando el teléfono. Tiffany está engañando a Brandon, o va a engañarlo, o ya lo han engañado, y esta no es su primera cita. No es la primera vez que se sientan tan cerca, se cogen de la mano y se miran a los ojos. No lo sé con certeza, pero la foto habla por sí sola, incluso para mí. Una mujer de la vieja escuela que creció en una época en la que estas cosas se tomaban con más ligereza o con más seriedad, dependiendo de cómo se mire. Está claro que no se trata de amistad. Ahora tengo otra baza,
Una prueba más de que Tiffany no es una santa, que no es víctima de una suegra loca, sino una mujer que destruye su propia familia, que miente y manipula. Pero, ¿qué puedo hacer con eso? Puedo enseñarle la foto a Bárbara, que acaba de pedirle que le dé una oportunidad a su hija, diciendo que Tiffany simplemente se ha perdido. Puedo enseñársela a Brandon y destruir definitivamente lo que queda de su matrimonio, quitarle la última ilusión de una familia feliz. Puedo guardar silencio y darle a Tiffany la misma oportunidad de enmendarse de la que hablaba Bárbara. Pero, ¿se merece esa oportunidad? ¿No la volverá a utilizar contra mí, contra Brandon? Estoy sentada en la cocina con el teléfono delante de mí sobre la mesa. La foto está abierta en la pantalla. Tiffany y ese hombre, sus manos entrelazadas, su risa, su sonrisa. Afuera está oscuro, solo una luz lejana brilla a través de la cortina. El reloj de la pared marca las 12 menos cuarto. Miro el teléfono y trato de entender quién quiero ser. Una mujer que cree en las segundas oportunidades y en que las personas pueden cambiar, o una mujer que castiga los errores y protege a su familia a cualquier precio. Mientras tanto, me siento en la oscuridad de mi cocina y busco esas mismas respuestas. No dormí hasta el amanecer, me senté en la cocina, miré la foto y pensé. A las 5 de la mañana tomé una decisión. Se lo mostraré a Bárbara, no a Brandon. Mi hijo ya está agotado y si le cuento esto también, todo puede irse al traste. Y Bárbara conoce a su hija mejor que nadie. Ella sabrá actuar como es debido, sin emociones innecesarias. La llamé a las 9 de la mañana esperando no despertarla. Bárbara, soy Diana. Perdona por llamar tan temprano. Tenemos que volver a vernos. Ha surgido algo, es importante. No le pidió detalles por teléfono, solo dijo, en la misma cafetería dentro de 1 hora, allí estaré. Llegué primero, pedí un café que no me bebí, solo lo sostuve en mis manos mirando la entrada. Bárbara apareció exactamente 1 hora después, se sentó frente a mí y me miró atentamente. ¿Qué ha pasado? Por tu voz. Me he dado cuenta de que es algo grave. En silencio le extendí el teléfono con la foto abierta. Lo tomó, lo miró detenidamente, frunció el ceño y amplió la imagen con 2 dedos. Su rostro se endureció ante mis ojos. Apretó la mandíbula con tanta fuerza que se le pusieron blancos los labios. Miró la pantalla durante un largo rato y luego dejó lentamente el teléfono sobre la mesa. «Es Greg», dijo en voz baja, pero su voz temblaba por la ira que apenas podía contener. «El dentista de la clínica donde trabaja Tiffany. Lo ha mencionado con demasiada frecuencia en los últimos meses». Contaba lo inteligente que era, lo profesional que trataba a los pacientes, lo hábiles que eran sus manos. Incluso bromeé diciendo que me había enamorado de un compañero de trabajo. Ella se rió, lo descartó y dijo que me lo estaba inventando. Resulta que no me había equivocado. Bárbara me devolvió el teléfono, respiró hondo y cerró los ojos por un momento. ¿Cuándo lo hicieron? Ayer por la noche. Mi amiga los vio por casualidad en una cafetería sentada junto a la ventana. Bárbara asintió, apartó la taza de café a medio terminar y sacó su teléfono del bolso. Llamó a alguien sin levantarse de la mesa. Solo pude oír su parte de la conversación, pero su voz era firme, tajante. «Tiffany, soy mamá. Tengo que hablar contigo ahora mismo, sí, ahora mismo, inmediatamente. Estaré allí en 20 minutos. Quédate en casa, sola, sin Brandon, sin Tracy. Es muy importante, no discutas. Me da igual que te duela la cabeza. Estaré allí en 20 minutos y punto». Colgó sin esperar respuesta y guardó el teléfono en el bolso. «Diana, vete a casa. Yo me encargaré de ella. Tiene que ser una conversación entre madre e hija, sin testigos. Te llamaré más tarde y te contaré cómo ha ido todo». Quería protestar, pero Bárbara me miró y añadió con determinación, «Confía en mí, Diana. Conozco a mi hija, sé cómo hablar con ella para que lo entienda.
Hay que hacerlo a mi manera, si no encontrará una excusa, se escabullirá. Así no tendrá ninguna oportunidad. Me fui a casa y pasé todo el día ocupada en algo. Intenté leer, pero no recordaba ni una sola frase. Limpié y lavé la misma taza 3 veces. Encendí la televisión y vi un programa de entrevistas sobre reformas, pero las palabras se me escapaban. El reloj de la pared avanzaba con una lentitud insoportable. Cada minuto parecía una hora. Caminaba por la casa sin encontrar mi lugar, imaginando lo que estaría pasando en casa de Brandon. A las 4 de la tarde, Bárbara finalmente llamó. ¿Puedo ir a verte? Quiero contártelo en persona, no por teléfono, llevará tiempo. Media hora más tarde estaba sentada en mi salón, en el mismo sillón en el que a Roger le gustaba sentarse a leer el periódico por las tardes. Parecía cansada, con el rostro demacrado y ojeras, como si hubiera envejecido varios años en un solo día. Fue una conversación difícil, comenzó Bárbara, aceptando la taza de té que le ofrecí. Le mostré la foto, puse el teléfono sobre la mesa delante de ella y me quedé en silencio mirándola. Al principio lo negó, por supuesto. Dijo que solo era un colega, que estaban discutiendo asuntos de trabajo, el historial médico de un paciente. Le pregunté si siempre discutían historias clínicas agarrados fuertemente de las manos y mirándose a los ojos como si no existiera nadie más en el mundo. Se quedó callada y bajó la cabeza. Bárbara tomó un sorbo de té y dejó la taza en el platillo con un suave tintineo. Luego confesó. No de inmediato, guardó silencio durante mucho tiempo, pero lo confesó. Greg llevaba medio año coqueteando con ella, quizá incluso más. Al principio solo eran cumplidos, atenciones, bromas inocentes junto a la máquina de café. Luego empezó a invitarla a tomar un café después del trabajo, diciendo que quería consultar algo con una compañera, discutir algo. Ella aceptó 1 vez, 2, 3. Se convirtió en una costumbre. Les decía a todos que se quedaba hasta tarde por los documentos, el inventario, las reuniones. Mentía constantemente. Escuché en silencio, apretando mi taza entre las manos, sintiendo cómo la cerámica caliente me quemaba las palmas. Me decía, continuó Bárbara con amargura en la voz, que con Greg se sentía atractiva, deseada, y no solo una madre que lleva a su hijo a clases de baile, revisa sus deberes y le prepara la comida para el colegio, no solo una esposa que planchaba, cocinaba, limpiaba y caía rendida por la noche del cansancio, que con Brandon habían dejado de hablar de cualquier cosa que no fueran las facturas, el horario de Tracy y lo que había que arreglar en la casa, que se sentía invisible, atrapada en la rutina. Greg la veía, la escuchaba, se interesaba por sus opiniones, por su vida. Bárbara se frotó la cara con las manos y vi lo difícil que le resultaba hablar de todo eso. No hubo traición física, al menos ella jura que no y yo la creo. Solo conversaciones, caricias, coqueteo, miradas, traición emocional si quieren llamarlo así. Pero las dos sabemos que era solo cuestión de tiempo, 1 mes más, quizá 2, y habría cruzado esa línea. Lo veía en sus ojos cuando hablaba de él. ¿Qué le dijiste?, le pregunté en voz baja. Bárbara se enderezó y su figura adquirió la misma firmeza que había visto en la cafetería. Le di a elegir, claro, sin opciones. O ella, ahora mismo, hoy, termina todos esos juegos con Greg, le llama delante de mí y le dice que no volverá a quedar con él bajo ningún pretexto. Pide perdón públicamente ante ti y ante Tracy por ese mensaje y por todas esas mentiras. Va a terapia familiar con Brandon y le cuenta la verdad sobre Greg, sobre tu mensaje, sobre todo. O se lo cuento yo misma a Brandon con todo detalle. Le mostraré tu copia impresa del mensaje, le mostraré la foto con Greg y entonces que él decida si quiere seguir con una mujer que ha traicionado su confianza. ¿Y ella qué hizo?, pregunté sin aliento. Lloró, lloró mucho sentada en el sofá.
sollozando como un adolescente. Decía que no quería ofender a nadie, que todo había sido un accidente, que no sabía cómo había sucedido, cómo se había visto envuelta en todo eso. Las típicas excusas de alguien que ha sido descubierto. A mí hace tiempo que no me las trago. Pero entonces, cuando ya me disponía a marcharme, cuando me levanté y cogí el bolso, me agarró de la mano. Dijo que haría todo lo que yo le pidiera. Todo. Que temía perder a su familia, que no podía imaginar su vida sin Brandon y Tracy. Bárbara se levantó de la silla, se acercó a la ventana y miró mi pequeño jardín, donde las hojas de los árboles ya empezaban a amarillar. Vendrá a verte mañana por la mañana a pedir perdón. Le advertí que si no era sincera, si notaba la más mínima falsedad en su voz, si veía que solo estaba actuando, cumpliendo una tarea, se lo contaría todo a Brandon y añadiría que además había mentido al pedir perdón. No permitiré que vuelva a manipularme. Al día siguiente, alrededor de las 11 de la mañana, cuando estaba regando las flores en el vestíbulo, llamaron a la puerta. 3 timbres cortos. Me sequé las manos en el delantal y abrí. En la puerta estaba Tiffany, pálida como la tiza, con los ojos rojos e hinchados, sin una pizca de maquillaje. Nunca la había visto así. Llevaba unos sencillos vaqueros y una camiseta gris, el pelo recogido en una coleta desordenada y el rostro marcado por las lágrimas. Parecía mucho mayor que sus 36 años, como si hubiera envejecido 10 años de la noche a la mañana. ¿Puedo entrar?, preguntó con voz ronca, apenas audible. Me aparté para dejarla pasar. Entramos en la sala de estar en silencio. Tiffany se sentó en el borde del sofá, con la espalda recta y las manos apretadas sobre las rodillas con tanta fuerza que se le pusieron blancos los nudillos. Me senté en el sillón de enfrente y esperé. Diana, he venido a pedirte perdón, dijo y sonó mecánico como una frase memorizada. No tenía derecho a escribir ese mensaje, no tenía derecho a borrarlo y acusarte de confusión senil. Fue cruel, injusto y mezquino, perdóname. Me senté en la silla y me quedé en silencio. Simplemente la miré, sin decir una palabra, sin asentir, sin dar ninguna señal. Le hice sentir esa incomodidad, esa pausa. Tiffany levantó la vista, se encontró con mi mirada y de repente su rostro se descompuso, se desmoronó, empezó a llorar. No en silencio, no con delicadeza, sino con fuerza, como una niña cubriéndose la cara con las manos, con los hombros temblando. Te envidiaba, exclamó entre lágrimas, jadeando. Te envidiaba cada día, cada minuto. Envidiaba que Tracy os quisiera tan fácilmente, tan naturalmente, tan sinceramente, que corriera hacia vosotros después del colegio con los ojos brillantes, os lo contara todo, se riera con vosotros, os abrazara sin más. Y conmigo siempre hay tensión, siempre hay discusiones por tonterías. Le digo que haga los deberes y ella pone los ojos en blanco y refunfuña. Le pido que ayude en casa y suspira como si la estuviera obligando a hacer un trabajo forzado, pero a usted acude con alegría, hornea galletas con usted, ve películas antiguas y la mira con esos ojos como si fuera la mejor persona del mundo. Tiffany se secó la cara con las manos, pero las lágrimas no cesaban, seguían fluyendo una y otra vez. Temía perder a mi hija, que ella te quisiera más, mucho más que a mí, su propia madre. Me sentía una mala madre, una completa fracasada, una mujer que ni siquiera era capaz de criar a su hija correctamente y en lugar de trabajar en mí misma, leer libros sobre educación, ir al psicólogo, intentar ser mejor, más paciente, te culpaba a ti. Pensaba que si te alejabas, si limitaba tu comunicación con Tracy, ella automáticamente se acercaría más a mí, pero me equivoqué terriblemente. Lo eché todo a perder, lo destruí todo. Me senté y escuché, sintiendo como algo se ablandaba dentro de mí. No era perdón todavía, no de inmediato, pero sí comprensión. No veía ante mí a una manipuladora fría y calculadora,
sino a una mujer asustada y confundida que no había podido controlar sus miedos y complejos, que había elegido el camino equivocado. ¿Y Greg? Pregunté en voz baja, casi en un susurro. Tiffany se estremeció como si hubiera recibido un golpe físico y se llevó las manos al pecho. ¿Te lo ha contado mamá? No importa de dónde lo sé, solo responde con sinceridad. Ella asintió con la cabeza y bajó la cabeza tanto que su barbilla tocó su pecho. No hubo nada serio con Greg. Bueno, casi nada. Solo hablábamos mucho, quedábamos para tomar un café después del trabajo, varias veces a la semana. Él me escuchaba, realmente me escuchaba. Se interesaba por mi vida, mis pensamientos, mis sentimientos. Con Brandon dejamos de hablar de cualquier cosa que no fueran cosas cotidianas. Las facturas de la luz, el horario de Tracy, lo que había que comprar en la tienda. Nos convertimos en extraños que simplemente vivían en la misma casa. Me sentía invisible para mi propio marido, pero Greg me veía. Pero me detuve, no fui más allá, lo juro. Cuando mi madre me enseñó esa foto me di cuenta de lo lejos que había llegado, de lo cerca que estaba del precipicio. Ayer llamé a Greg y le dije que no volveríamos a vernos, que quería conservar mi familia, salvar mi matrimonio. La miré fijamente durante un largo rato, meditando cada palabra. Luego dije lentamente, si realmente quieres cambiar algo, hazlo todos los días y ante todo por ti misma, no por mí, ni para justificarte ante mí, por Tracy, que necesita una madre que esté a su lado, una madre de verdad, no una madre que está celosa de la abuela y aleja a todos los que la rodean, y por tu marido, que también se merece sinceridad, respeto y una esposa que lo valore. Habla con él, conozco a mi hijo, no te abandonará. Tiffany asintió con la cabeza, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. Se lo contaré a Brandon, todo hasta la última palabra, lo del mensaje, lo de borrar las pruebas, lo de Greg, mi envidia. Bárbara me ha dado hasta esta noche. Si no se lo cuento yo, ella lo hará por mí y entonces será aún peor. Se marchó, cerrando la puerta en silencio tras de sí. La cerré con llave y me quedé mucho tiempo en el vestíbulo, apoyada en la pared, mirando la puerta cerrada. Me sentía devastada y, al mismo tiempo, extrañamente aliviada, como si me hubiera quitado un gran peso de encima. Durante las semanas siguientes, apenas hablé con mi familia, no por rencor ni por venganza, sino simplemente para darles espacio para que lo resolvieran por sí mismos, sin mi intervención. No llamaba primero, no enviaba mensajes, no aparecía sin previo aviso en su puerta. Wilma me decía por teléfono que era demasiado buena, que debería presionar más, exigir una disculpa pública ante todos los familiares y amigos que habían escuchado la versión de Tiffany sobre una suegra loca con demencia, pero yo estaba agotada hasta los huesos, cansada de los conflictos, del dolor, de la tensión constante en el estómago, de las noches sin dormir, y además no quería destruir la familia de mi hijo. Él mismo se encargaría de todo eso. Una semana después, inesperadamente, un martes por la noche, Brandon llamó. Su voz sonaba cansada, ronca, pero más tranquila que en los últimos meses. Mamá, Tiffany me lo ha contado todo, absolutamente todo, sin adornos, y sobre el mensaje que recibiste, y sobre cómo ella borró deliberadamente las pruebas para hacerte quedar mal, y sobre Greg, sobre sus encuentros. Me quedé en silencio esperando a que siguiera hablando, temiendo oír que me culpaba. Ahora mismo lo estamos pasando muy mal, mamá. Es muy difícil hablar, mirarnos a los ojos, pero hemos empezado a ir a terapia familiar con una psicóloga. Ella dice que tenemos una oportunidad real de salvar la familia si los dos estamos dispuestos a trabajar honestamente en nuestra relación. Tiffany promete esforzarse, cambiar, y yo también quiero darle esa oportunidad por Tracy ante todo, aunque no sea por nosotros mismos.
Me alegro, hijo, de que al menos lo intentéis, dije con sinceridad, sintiéndome aliviada. Mamá. La voz de Brandon de repente tembló, se quebró. Perdóname, por favor. Perdóname por no haberte creído desde el principio, desde la primera palabra, por haber dudado de ti, de tu cordura. Es solo que no podía creer que Tiffany fuera capaz de algo tan ruin, de tal manipulación. Pero ahora lo entiendo todo y lo siento muchísimo, me avergüenzo muchísimo. Sentí cómo se me llenaban los ojos de lágrimas y se me hacía un nudo en la garganta. No pasa nada, hijo. Lo importante es que ahora se ha descubierto la verdad y que podemos volver a mirarnos a los ojos. Hablamos un poco más, casi media hora. Me contó que Tracy estaba pasando por un mal momento, que la niña veía la tensión entre sus padres, aunque ellos intentaban no involucrarla en los problemas de los adultos, que el terapeuta decía que recuperar la confianza era un proceso largo, que 1 o 2 sesiones no serían suficientes. Unos días más tarde, el viernes por la noche, cuando ya me había acomodado en el sillón con un libro y una taza de té a la menta, sonó el teléfono. El número era desconocido, pero algo me impulsó a contestar. ¿Abuela? Dijo Tracy con voz tímida y suave, y enseguida me di cuenta de que estaba llorando. Mi corazón se estremeció tanto que me dolía el pecho. No había oído la voz de mi nieta en casi un mes, el mes más largo de mi vida. Tracy, querida mía, abuela, perdóname por no haberte llamado en tanto tiempo, por haberte evitado. Es que no sabía qué decir, cómo comportarme. Mamá me lo contó todo ayer por la noche. Me habló del mensaje, de cómo borró las pruebas, de que no estás loca y nunca lo has estado. Siento mucho, muchísimo no haberte creído entonces, haberte gritado. No pasa nada, cariño. Tú no tienes la culpa de nada. Son los adultos los que han causado todos estos problemas. Hubo una larga pausa, oí cómo sollozaba al otro lado del teléfono. Luego dijo, ¿vendrás a cenar con nosotros el sábado? Papá ha dicho que preparará su famosa lasaña, la misma con 3 tipos de queso que tanto te gusta. Sonreí a través de las lágrimas que ya corrían por mis mejillas. Iré, querida, por supuesto que iré. Pasan 4 meses. El verano da paso al otoño, las hojas se vuelven amarillas, las mañanas se vuelven más frías. Me acostumbro a un nuevo ritmo de vida en el que todo es un poco diferente de lo que era antes. La relación con Tiffany sigue siendo complicada. No nos hemos hecho amigas, no nos abrazamos cuando nos vemos, no nos llamamos por teléfono solo para charlar, pero la hostilidad abierta ha desaparecido. Cuando nos vemos en las comidas familiares o cuando voy a visitar a Brandon, hablamos brevemente, con cortesía, de cosas neutras, el tiempo, las flores del jardín, una receta que encontré en una revista antigua. Evitamos los temas delicados, no tocamos lo que pasó. Es como caminar alrededor de un hoyo profundo. Sabes que está ahí, pero intentas no mirar hacia abajo. Noto cambios en Tiffany. Ya no hace esos comentarios sarcásticos que antes solía hacer casi todas las semanas. No controla cada vez que me reúno con Tracy, no llama a su nieta cada media hora cuando está conmigo. Brandon parece cansado, tiene ojeras que antes no eran tan visibles y le han salido más canas en las sienes, pero está menos tenso que antes. Cuando viene a verme, y ahora viene más a menudo, al menos una vez a la semana, a veces solo, sin Tiffany, me cuenta sobre la terapia, que él y su esposa están aprendiendo a hablar entre ellos con honestidad, sin acusaciones ni defensas, que el psicólogo les da tareas, escribir sus sentimientos, compartirlos, no acumular resentimientos. Es difícil, mamá, me dijo la semana pasada, sentado en mi cocina con una taza de café. Es muy difícil hablar de lo que duele, pero el psicólogo dice que si no lo hacemos, volveremos a reprimirlo todo y luego explotará. Me alegro por él, de verdad.
pero entiendo una cosa que él quizá aún no haya comprendido. Nuestra cercanía ya no es la misma que antes. Entre nosotros ha quedado una huella de lo que pasó. No es una herida abierta, no, más bien una cicatriz que no duele en reposo, pero que se recuerda de vez en cuando. Cuando Brandon me mira, a veces veo en sus ojos una sombra de culpa. Todavía no puede perdonarse por haber dudado de mí, por haber creído a Tiffany, y no sé cómo ayudarle a superarlo. Con Tracy todo va despacio, pero con seguridad. Las primeras reuniones después de aquella cena de lasaña del sábado fueron incómodas. Parecía tener miedo de decir algo inapropiado. Se sentaba en silencio y respondía con monosílabos. Pero poco a poco la tensión disminuyó. Volvimos a hornear galletas juntas, las de jengibre, sus favoritas, con la receta que me había enseñado mi madre. Vemos viejas películas que antes le gustaban, musicales en los que cantan y bailan, y todo acaba bien. Una vez, cuando estábamos sentadas en mi porche tomando limonada, era una cálida tarde de septiembre, el sol se ponía y pintaba el cielo de rayas rosas y naranjas. De repente dijo: Abuela, siento mucho haberte gritado entonces, no haberte creído, no sabía toda la verdad, pero eso no es excusa, debía haberte confiado. La abracé, la apreté contra mí, sintiendo cómo temblaba. No tienes la culpa, cariño, no tienes ninguna culpa. Los adultos deben resolver sus propios problemas sin involucrar a los niños. Y en general, sonreí, apartándome para mirarla a los ojos. ¿Es malo celebrar los dulces 17 en lugar de los 16? Serás mayor, más sabia. Podemos hacer algo aún más grandioso. Ella se rió entre lágrimas. ¿En serio? ¿Todavía quieres organizarme una fiesta? Por supuesto, es mi promesa. Y yo siempre cumplo mi palabra. La sorpresa llegó en octubre. Brandon llamó por teléfono por la noche con un tono inusual en su voz, no de inquietud, pero tampoco de tranquilidad, algo intermedio. Mamá, ¿podemos pasar por tu casa mañana? Tenemos que decirte algo, junto con Tiffany. Mi corazón dio un vuelco. Inmediatamente pensé en lo peor, que se estaban separando, que la terapia no había funcionado, que todo se había derrumbado. Por supuesto, venid, dije tratando de que mi voz sonara tranquila. Llegaron al día siguiente por la noche sin Tracy. Se sentaron en mi salón, uno al lado del otro en el sofá, y eso ya era una buena señal, pensé. Si se estuvieran separando, se habrían sentado separados. Tiffany parecía pálida, nerviosa, retorcía el borde de su suéter entre las manos. Brandon le cogió la mano. Mamá, comenzó él, tenemos noticias. Tiffany está embarazada. Me quedé paralizada. No me lo esperaba en absoluto. ¿Embarazada? Repetía atontada. Tiffany asintió sin levantar la vista. ¿De 3 meses? Nosotros mismos estamos acostumbrándonos a la idea. No fue planeado, fue inesperado, pero hemos decidido tener al bebé. Brandon le apretó la mano con más fuerza. El psicólogo dice que puede ser una oportunidad para empezar de nuevo, de otra manera, para hacer todo bien desde el principio. No sabía qué decir, por dentro todo se mezclaba. Alegría por mi hijo, ansiedad, miedo, esperanza. Por un lado, un nuevo bebé siempre es un milagro, siempre es una alegría, pero por otro lado tenía miedo. Temía que se convirtiera en una nueva fuente de conflictos, que Tiffany volviera a ponerse celosa, a controlarme, a rechazarme, que la historia se repitiera, solo que ahora con más dolor. Me alegro por vosotros, dije finalmente, y lo decía de corazón. Me alegro de verdad. Enhorabuena. Nos quedamos un rato más, tomamos té, hablamos de plazos, de cómo había reaccionado Tracy a la noticia. Al parecer mi nieta estaba encantada, llevaba mucho tiempo deseando tener un hermanito o una hermanita. Cuando se disponían a marcharse, Tiffany se quedó en el vestíbulo mientras Brandon salía al coche.
Diana dijo en voz baja, mirando hacia otro lado, cuando nazca el bebé, ¿me ayudarás? Voy a necesitar ayuda. Mi madre no me ayudó mucho con Tracy, vivía lejos y ahora necesito apoyo. La miré atentamente. Busqué en sus ojos signos de manipulación, falsedad, cálculo, pero solo vi miedo y una petición sincera. Realmente tenía miedo, realmente necesitaba ayuda. Te ayudaré, dije simplemente. Por supuesto que te ayudaré. Tiffany asintió con la cabeza y sonrió casi imperceptiblemente. Gracias. Durante esos meses, Bárbara se convirtió para mí en una especie de aliada, incluso, me atrevería a decir, en una amiga. Empezamos a vernos regularmente, una vez cada 2 semanas, en la misma cafetería de Apple Street. Hablábamos de todo, de nuestra nieta, de nuestros hijos, de la vida, de lo difícil que es ser madre de hijos adultos, que ya no escuchan consejos, pero que aún necesitan apoyo. Llega el sábado, mediados de noviembre. La mañana es fresca pero soleada. Estoy sentada en el porche de mi casa, envuelta en una manta, con una taza de café caliente en las manos. A Roger siempre le gustaba sentarse así por las mañanas. Decía que era el mejor momento del día, cuando el mundo aún está tranquilo sin el ajetreo habitual. Yo continúo con esta tradición, aunque él ya se fue hace 5 años. Oigo el ruido del motor. Es el coche de Brandon. Veo cómo aparca junto a mi casa, sale y abre la puerta trasera. Tracy sale del coche, seguida de Tiffany, cuyo vientre ya se nota, redondeado bajo el jersey. Brandon saca una gran cesta del maletero. Hola, mamá, dice sonriendo. Hemos traído comida para hacer un picnic. Pensamos que era un buen día para sentarnos en tu jardín, junto a esa vieja mesa de roble, ¿te acuerdas? Me levanto y dejo la taza en el reposabrazos de la silla. Claro que me acuerdo, allí sigue estando la vieja columpio que papá le hizo a Brandon hace tiempo. Tracy corre hacia mí y me abraza con fuerza. Abuela, hemos traído tus sándwiches de pavo favoritos y esas tartaletas de manzana que tanto te gustan. La abrazo, inhalo el aroma de su champú, afrutado y juvenil. Qué alegría veros, queridos. Vamos al patio trasero. La vieja mesa de roble sigue allí, un poco inclinada, con las tablas oscurecidas por el paso del tiempo. El columpio también está en su sitio. Roger lo hizo para el pequeño Brandon hace 30 años, sólido, con esmero. Brandon coloca la comida sobre la mesa, Tiffany extiende un mantel a cuadros, Tracy corre hacia el columpio, se sienta, se balancea y se ríe. Todavía le gusta columpiarse, dice Tiffany en voz baja mirando a su hija. Incluso a los 16 años, dice que le relaja. Me siento en el banco junto a la mesa y observo a mi familia afanándose en preparar el picnic. El sol se filtra a través de las ramas del roble, creando manchas de luz en la hierba. Huele a hojas otoñales y a pan recién horneado de la cesta. De repente, Tracy corre hacia mí. Se sienta a mi lado y me coge de la mano. Abuela, mamá dijo algo importante ayer. ¿Quieres oírlo? Asiento con la cabeza. Dijo que cuando nazca el hermanito o la hermanita le pondrán tu nombre. Si es niña, se llamará Diana. Y si es niño, pues, bueno, encontrarán algún nombre masculino. ¿Te parece bien? Miro a Tiffany. Está de pie junto a la mesa colocando los platos sin mirarme, pero veo cómo se le levantan ligeramente las comisuras de los labios. No es una amplia sonrisa ni una alegría ostentosa, solo una pequeña señal de asentimiento, de reconciliación. No es una amistad sincera entre nosotras. No es la cercanía que habría en un mundo ideal entre una suegra y una nuera, pero es paz, frágil, cautelosa, basada en el respeto mutuo y el reconocimiento de los errores. Quizás sea precisamente esa paz la que es posible después de lo que ha pasado entre nosotras, después de la suciedad, las mentiras, la traición a la confianza. Seré feliz
le digo a Tracy apretándole la mano. Muy feliz. Brandon se acerca, me pone la mano en el hombro. Vamos a comer, mamá. Ya está todo listo. Nos sentamos a la mesa. Yo, Brandon, Tiffany y Tracy. Nos pasamos los platos unos a otros. Nos reímos de alguna broma que cuenta mi nieto sobre el colegio. Comemos sándwiches y empanadas, bebemos limonada de un termo. Hablamos de cosas cotidianas, del tiempo, de lo que hay que preparar para el invierno, de la obra de teatro del colegio en la que Tracy tiene un papel. Los miro, a mi hijo que intenta reconstruir su matrimonio, a mi nuera que aprende a ser sincera, a mi nieta que poco a poco va creciendo y comprendiendo que el mundo no es blanco o negro. Y comprendo una cosa, no he tenido un final perfecto. No he tenido ese final feliz que se describe en las novelas, donde todos se abrazan, lloran de alegría y olvidan todos los rencores. No, entre nosotros sigue habiendo tensión, siguen habiendo cosas sin decir, siguen habiendo cicatrices que recuerdan lo vivido, pero he obtenido algo mucho más importante que un final perfecto. He obtenido respeto, Tiffany. Ya no me molesta con mensajes maliciosos, no borra pruebas, no intenta hacerme parecer loca. Brandon ya no duda de mi cordura, vuelve a confiar en mí. Tracy sabe que su abuela siempre estará de su lado, incluso si todos los demás le dan la espalda, y eso al fin y al cabo es una victoria. No es ruidosa ni espectacular, pero es real. He defendido mi derecho a la dignidad, a que me escuchen y me respeten. No he cedido cuando eso significaba traicionarme a mí misma. El sol ya está alto en el cielo, el calor se abre paso a través de las últimas nubes. Tracy vuelve a correr hacia el columpio. Brandon ayuda a Tiffany a recoger los platos vacíos. Me quedo sentada a la mesa mirando esta imagen. Mi familia imperfecta, rota en algunos aspectos, pero viva. Y de repente siento como algo se calienta dentro de mí. No es felicidad plena ni euforia, solo una tranquila satisfacción, la conciencia de que hice lo correcto, de que no me callé cuando tenía que gritar, de que no cedí cuando esperaban de mí sumisión. Tiffany se acerca a la mesa y se sienta frente a mí. Por primera vez en todos estos meses me mira directamente a los ojos. Diana, quiero decirte gracias por no rendirte, por no dejarme destruirlo todo definitivamente. Sé que entre nosotras nunca será como podría haber sido, pero te agradezco que me hayas dado la oportunidad de intentar arreglar las cosas. La miro fijamente durante un largo rato, luego asiento con la cabeza. Todos cometemos errores, Tiffany. Lo importante es reconocerlos e intentar no repetirlos. Tú lo estás intentando. Eso ya es mucho. Ella sonríe casi imperceptiblemente. Se levanta y se dirige hacia Brandon. Yo me quedo sentada mirando el cielo a través de las ramas de un viejo roble. Roger se sentaba aquí antes, en este mismo lugar. Bebía café, miraba el jardín y decía: Di, la vida es complicada, pero lo importante es no rendirse, incluso cuando parece que todo se ha derrumbado. Tenía razón, como siempre, y yo no me rendí.